están las pensiones en la reforma tributaria? El tema en nuestra editorial. El presidente Petro habló de seguridad social y de formalización laboral. Los centros de atención laboral presentan una lista de chequeos sobre salud. Ya no habrá más SMAT, las críticas a la nueva unidad creada por la Policía Nacional. La ENS tiene abiertas las inscripciones para el curso Promotores y Promotoras Sindicales por los Derechos Humanos, la Paz y la Memoria Histórica. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Ferney Darío Jaramillo. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de ADIDA, en la página web de la Agencia de Emisora Virtual de ADIDA, en la página web de la Agencia de Información Laboral que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 22 de octubre del año 2022. En nuestra edición hablamos de las pensiones en la reforma tributaria y de lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la formalización laboral. También les contamos sobre una nueva lista de chequeo que tienen los centros de atención laboral. Finalmente hablamos del nuevo SMAT y del próximo curso que realizará la Escuela Nacional Sindical. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. Especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. El impuesto a las pensiones es una de las novedades que ha tenido la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Mientras que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha reiterado en varias oportunidades que se gravarán las pensiones de más de 10 millones, la oposición asegura que se afectarán las pensiones que superen los 5 millones. Es importante resaltar que en la actualidad las pensiones están exentas en el ahorro, exentas en los rendimientos financieros y están grabadas al momento de recibir las prestaciones sociales en las mesadas pensionales. Esta propuesta de gravar las pensiones más altas va en línea con las políticas de los países más desarrollados de la OCDE, como Canadá, Chile, Alemania, Japón, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, que cuentan con un esquema de tributo sobre el beneficio. Para la editorial de hoy conversamos con Carlos Julio Díaz Lotero, director encargado de la Escuela Nacional Sindical. La reforma tributaria del gobierno pone gravar pensiones que superen los 10 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de que se grabarían solamente a unas 16.700 personas que ganan estas pensiones, de las cuales 16.000 hacen parte de Colpensiones y 700 de los fondos privados de pensiones. Es una propuesta que incluso venía siendo planteada desde hace muchos años por las diferentes comisiones de expertos tributarios. Y lo que se propone prácticamente es lo siguiente: que quienes ganen pensiones de 5,6 millones de pesos hacia arriba van a empezar a ser grabados, pero esa grabación es solamente del 0% hasta los 10 millones. De 10 millones hacia arriba ya empezaría una tarifa muy baja y muy progresiva, en donde las pensiones muy altas son los que pagarían los mayores impuestos. Igual ocurre con el tema de los salarios. Dado que las pensiones harán parte, digamos, de la renta total, cuando alguien gane más de 5.600.000 y a su vez tenga ingresos que superen los 5 millones, estaría pagando impuestos por ingresos salariales y por ingresos pensionales. Pero pretender, como lo hace la Procuradora General de la Nación, de decir que esto es inconstitucional o que esto ataca a población vulnerable o que esto es un tema que implica doble tributación porque el pensionado ya pagó impuestos durante su vida. Yo creo que en ninguna parte del derecho internacional ni en la Carta Política se dice que los pensionados no deban pagar impuestos. Es totalmente contrario a la realidad. Es un discurso muy demagógico, muy populista, que obviamente se da en el marco de este gobierno, pero no se dio en el contexto del anterior, en donde incluso avaló cosas que eran mucho más contrarias al derecho de la población vulnerable del país. Señalemos lo siguiente: es muy poca la población pensionada que va a pagar impuestos. Muchas de ellas incluso tienen pensiones muy altas, y muchas de ellas incluso a veces ni siquiera cotizaron, digamos, lo necesario para financiar esas pensiones, y el Estado realmente está transfiriendo recursos públicos para asumirlas.
el debate sobre si los pensionados deben pagar o no impuestos, yo creo que eso está fuera de cualquier lógica. Todos los ciudadanos que vivan en un estado estamos obligados, y entre más ganemos, a aportar más a la financiación del estado, de los gastos que el Estado hace para proveer servicios, para sostener la seguridad, para sostener la justicia, para construir carreteras, para tener centros de salud, para tener centros de educación. Yo creo que ese es un tema que nos compete a todos los colombianos, y creo que es importante entender que el hecho de que uno sea pensionado no significa que está excluido de estos servicios que presta el Estado. El Estado presta servicios de seguridad, el Estado presta servicios de justicia, y creo que todos debemos en cualquier momento financiar una estructura pública que está para todos los que en algún momento determinado. Por otra parte, la tributación es un concepto que debe darse con progresividad y equidad, y está planteado en esta propuesta de reforma tributaria. En la medida que haya mayores ingresos salariales o de pensiones, la tarifa va creciendo. Es muy baja en los primeros tramos de los 10 o los 11,5 millones, que es hoy el mínimo de salarios. Entonces, creeríamos que en este momento es un debate necesario para el país, explicarles que la financiación del Estado es un tema que compete a los que más ganan, y pensiones superiores a los 10 millones o ingresos superiores en salarios a los 11,5 millones son de muy pocos colombianos. El 3% de los colombianos gana más de 10 millones de pesos mensuales, y menos del 1%, digamos, de los pensionados del país ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Entonces creo que es un tema de equidad y de progresividad en la forma como se ha planteado, y está totalmente ajustado a los principios de la Carta Política, que hablan de que la tributación debe ajustarse a los principios de progresividad, equidad y eficiencia, y nos parece que esa reforma tributaria apunta en esa perspectiva. Hay algunos que han dicho que esto abriría las puertas para que se vaya bajando, digamos, el umbral, y probablemente cobije a pensiones de menores ingresos. Pero bueno, esos son, digamos, riesgos que se puedan dar, pero creo que no podemos excluir a las altas pensiones de la tributación, porque muchas de estas altas pensiones fueron adquiridas incluso con bajas cotizaciones y con tiempos que no se dio en la mayoría de los que hoy estamos de pronto disfrutando una pensión, y que creemos que dimos durante nuestra vida laboral de 30, 35 años cotizaciones que muchas veces no se dieron por parte de altos funcionarios del Estado y de las fuerzas militares, que son probablemente los que hoy tengan pensiones de este tipo. El ministro Campo volvió a actualizar sus cálculos y dice que ya no serán las pensiones de más de 10 millones las que se graben, sino las superiores a los 13 millones, con los ajustes que se hicieron durante las discusiones con los congresistas ponentes. La propuesta de la reforma tributaria todavía no está en firme, aún falta ser aprobada en las plenarias conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. En AIL Radio. Variedades. Este 20 y 21 de octubre se realizó en Bogotá el primer foro sobre retos de la formalización laboral en Iberoamérica. El evento fue organizado por el Gobierno Nacional y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, y contó con la participación de 7 ministros de Trabajo y delegados de los países de la región y máximos responsables de la seguridad social de Iberoamérica, así como representantes de organismos internacionales como la OIS, la ONU, la OIT y la OCDE, junto con representantes de empleadores, organizaciones sindicales, trabajadoras y trabajadores y expertos de la academia. Gustavo Petro estuvo en la instalación del evento y habló sobre seguridad social, reforma pensional y reforma laboral. También habló de los compromisos durante su campaña y de lo que está haciendo para cumplirlos. Petro dijo que el nuevo sistema pensional permitiría abarcar el 100% de las personas de la tercera edad. Ante las críticas al modelo, dijo que se puede solucionar mediante mayor productividad y con más capacidad cerebral. Si los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público, se libera un recurso en el Estado que deja de gastarse, y entonces podríamos gastarlo en la población vieja que hoy no tiene ninguna pensión o recibe $16. No es mucho, porque hemos hablado de medio salario mínimo, que hoy también, pues de acuerdo a la tasa de cambio, equivale de $100 a $120 mensuales, pero eso es más de lo que da este sistema, y cubriría el 100%, es decir, alcanzar un concepto básico, la universalidad. Lo puede hacer el Estado y la cotización juntos, es decir, el modelo Bismarck en cierta forma, pero organizado de manera de pilares, logrando una cobertura 100% a la actual vejez. Contra esto hay críticas, y válidas.
No, pero es que la población cada vez va a ser más vieja, o sea que las necesidades cada vez van a ser mayores y entonces el sistema no es sostenible. Que es cierto, ¿cierto? 20 años, en 30 años tendremos un mayor porcentaje de población vieja, pero tiene una respuesta que ya remite a la economía y al modelo económico que tenemos. Es que eso depende de la productividad. Si el trabajador joven, que es el que tiene que sostener el sistema, al viejo, tiene por razones tecnológicas mayor capacidad de trabajo que el actual trabajador joven, pues la sociedad es más rica. O en otras palabras, la sociedad es más rica porque tiene más capacidad de trabajo. No es el trabajador una persona al cual se le regala un salario y se le hace obra de la riqueza. No lo dijo Marx, lo dijo un liberal como Adam Smith. Esa es la ABC de la economía. Un país es más rico que otro porque tiene más capacidad de trabajo. Más capacidad de trabajo en el siglo XXI no es más capacidad muscular de trabajo, es más capacidad cerebral y colectiva de trabajo. Porque esa es la economía del siglo XXI. La productividad, de acuerdo a una corriente económica, depende de la competitividad. De acuerdo a otras, no necesariamente antagónicas, depende del conocimiento acumulado de la sociedad. Tienes como sociedad más conocimiento, tienes más productividad. El presidente también habló de la igualdad salarial entre hombres y mujeres y habló de que el contrato por prestación de servicios debe pasar a la historia. En el mundo formal creemos que hay que lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer. En el mundo formal creemos que el contrato de prestación de servicios no laboral que encubre una relación laboral de manera mentirosa solo para sobreexplotar al y a la trabajadora debe pasar a la historia y que debemos volver a relaciones laborales pactadas y que eso va a acabar la economía. Pues yo lo que veo es que las economías más desarrolladas tienen salarios más altos que nosotros. Allá podrá haber la discusión, tienen hoy salarios más altos que hace 15 años. Allá podrá haber una discusión muy interesante de la vida política. La riqueza generada por altas productividades va más a la gente que trabaja o va más a los dueños del trabajo. El salario relativo está disminuyendo en el mundo. La desigualdad social está aumentando en el mundo. Finalmente, Gustavo Petro dijo que para vivir mejor se necesita mayor igualdad. ¿Queremos ser prósperos económicamente en Colombia? Todos lo queremos, vivir mejor. Pues para poder vivir mejor, para poder ser prósperos económicamente, para ser más ricos, tiene que haber más igualdad social. Y esa es, digamos, la promesa programática de este gobierno. Según el Ministerio de Trabajo, en el foro se propiciaron espacios de trabajo en 3 ejes temáticos. 1. La identificación de medidas exitosas que reducen la informalidad laboral. 2. Se compartieron experiencias innovadoras que han permitido aumentar la afiliación de las y los trabajadores informales a la seguridad social, especialmente en el contexto pandémico. Y 3. Se intercambiaron experiencias sobre la incorporación de colectivos de personas trabajadoras difíciles a cubrir en la seguridad social. En AIL Radio. Derechos laborales. En el marco del proyecto de los Centros de Atención Laboral que ejecuta la Escuela Nacional Sindical, se ha diseñado el programa Salud en su Trabajo, el cual tiene como uno de sus propósitos principales construir espacios de diálogo, investigación y formación con las y los trabajadores de los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral OBAMA Santos, con el objetivo de identificar las problemáticas derivadas de la vulneración al derecho a la salud y fortalecer su defensa. En este programa, uno de los temas principales es la pérdida de capacidad laboral y desde la estrategia se ha creado una lista de chequeos sobre salud. Dicha lista es una herramienta interdisciplinar que está dirigida a las y los trabajadores con el fin de acercar el proceso de calificación de origen de accidentes y de enfermedades laborales y la pérdida de capacidad laboral. Estuvimos conversando con Sergio Castaño, investigador de impacto legal de los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical, quien nos habla sobre esta lista de chequeo. Sergio, ¿qué es la lista de chequeo sobre salud? Es una herramienta que fue construida desde las perspectivas jurídica, de prevención y cuidado de salud, con el fin de dirigirla a las y los trabajadores para brindarles elementos que les permitan identificar el entorno de sus labores, junto con las obligaciones que tiene a su cargo el empleador en materia de salud y seguridad en el trabajo. A su vez, mostrar de una forma simple y concreta el proceso de calificación de origen de accidentes y enfermedades laborales para la determinación de la pérdida de capacidad laboral.
de manera que puedan saber los pasos en los que se adopta la decisión que permite determinar la disminución o pérdida de las habilidades para su desempeño laboral por parte de las entidades que componen el sistema de riesgos laborales, además de la determinación del origen y la fecha de estructuración por parte de las juntas de calificación de invalidez. Esta herramienta, a través de un esquema sencillo y claro, establece unos indicadores para identificar el estado de salud luego de un accidente laboral o prever la existencia de una enfermedad laboral. Sergio, ¿para qué sirve esta lista de chequeo? Esta lista le permite a las y los trabajadores acercarse a una visión preventiva de su estado de salud en el trabajo, para lo cual se han especificado unos indicadores que les ayudarán a identificar las condiciones de su estado de salud luego de un accidente laboral o prever la existencia de una enfermedad laboral. Por lo tanto, se han distribuido estos indicadores a través de 6 listas, donde las 3 primeras sirven para establecer desde un enfoque preventivo, reconocer los riesgos y condiciones de la organización del sitio de trabajo, los elementos que ayuden a establecer de una manera sencilla un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y diferenciarla a una enfermedad común. Las 3 siguientes se dirigen a explicar el proceso para detectar y determinar el origen de la pérdida de capacidad laboral, junto con el dictamen en primera oportunidad, para luego abordar el procedimiento ante las juntas de calificación de invalidez. La lista de chequeo está compuesta de 5 listas. La lista 0, que corresponde al enfoque preventivo, la identificación de la organización del trabajo y las condiciones laborales. La lista 1 también corresponde al enfoque preventivo, identificando los accidentes de trabajo. La lista 2, en un enfoque preventivo, identifica las enfermedades laborales y comunes. La lista 3, la detección del origen. La lista 4, el dictamen en primera oportunidad. Y la lista 5 con las juntas de calificación de invalidez. Sergio, ¿cómo usar esta lista de chequeo en beneficio de las organizaciones sindicales y de los trabajadores en particular? La lista de chequeo sobre salud, al ser una herramienta de identificación desde un enfoque preventivo y de procedimientos, puede ser empleada por parte de las y los trabajadores con la finalidad pedagógica de orientar a otros acerca de la información para la prevención de los accidentes de trabajo, identificar los riesgos en el proceso de trabajo, determinar si los empleadores cumplen con la adecuada afiliación al sistema de riesgos laborales, la prevención de los accidentes dentro de la empresa, además de hacer énfasis en la importancia del suministro de equipamiento de seguridad y el mantenimiento de los equipos y máquinas que son utilizadas en el sitio de trabajo. Las organizaciones sindicales también pueden usar esta lista como una ayuda y orientación de sus acciones para denunciar a las empresas que no hagan reportes de accidentes de trabajo, no cumplan con los programas de prevención de accidentes y de salud e higiene en el trabajo y apoyar a las y los trabajadores que tengan dificultades en su trámite de pérdida de capacidad laboral. Trabajadoras y trabajadores pueden descargar la lista de chequeo de la página web de los Centros de Atención Laboral, www.calcolombia.co, opción Material Pedagógico, sección Caja de Herramientas. Los Centros de Atención Laboral son un proyecto de trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. En AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 25 de septiembre se hizo público un documento de la Dirección de la Policía Nacional. Se trata del instructivo 009 con los lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden, que dice cómo atender 11 hechos en los que se pudiera ver comprometido el orden público. Los temas tratados en el documento son manifestación pública, huelga, perturbación del transporte, obstrucción de vías públicas, enfrentamientos entre barras bravas, azonadas, erradicación de cultivos ilícitos, explotación de yacimientos mineros, riñas colectivas, motines en cárceles y ocupación de tierras. Este documento también es una novedad, porque es la primera vez que públicamente se habla del nuevo nombre del SMAT. Ahora se llamará Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UDMO. Pero el problema del documento es que mezcla derechos como la huelga y la manifestación con delitos como la riñas y la ocupación de tierras. Para hablar del tema hemos invitado a la experta defensora de derechos humanos Liria Esperanza Manrique López. Ella es abogada, magíster en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide en España, magíster en teoría crítica de los derechos humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional. La abogada nos dice que el antiguo SMAT hará cosas parecidas en el actual gobierno. Recuerda que anteriormente también nos habían dicho que las armas del SMAT no eran letales, pero que hay más de 80 jóvenes que perdieron sus ojos en el marco de las protestas de años anteriores. Una de las situaciones que resulta llamativo es que esta es la primera vez que en un documento se menciona el nuevo nombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, que pasará a denominarse la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UDMO, y que básicamente cumple fines idénticos a los que cumplía el SMAT anteriormente. Una de los hechos que resulta
de los hechos que resulta llamativo dentro del documento de lineamientos es poder ver cómo la Dirección de Policía sigue estableciendo unas etapas para intervenir estas situaciones y en primera etapa pone el diálogo, el intento de diálogo a través de autoridades civiles y órganos de control. En segunda etapa pone la posibilidad de que se movilice la disponible de la policía y por último menciona la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo SMAT. Es decir, que si nos vamos a hacer una tensión entre lo que hoy día pone el lineamiento de la Policía Nacional y lo que anteriormente hacía el SMAT en sus actuaciones, seguimos estando en la misma modalidad, es decir, el SMAT, la hoy Unidad de Diálogo, sería un cuerpo de choque que entraría a intervenir cuando no funcione la disponible de la policía, que, valga decir, en situaciones como el ejercicio de protesta social, tienen prohibido el uso de armas en el marco de la manifestación. Lo que dice estos lineamientos es que el SMAT lo hará, la unidad de diálogo, lo hará con respeto a los derechos humanos, que lo hará en el marco de del uso de fuerza menos letal, pero acá habría que hacer una salvedad y es que ya antes a nosotros socialmente se nos decía que el uso de las armas del SMAT, que las armas con las que funcionaba el SMAT eran armas no letales y la realidad es que esas armas no letales dejaron asesinados jóvenes, dejaron más de 80 jóvenes en el marco del paro nacional sin ojos, es decir, que seguimos teniendo armas que le pueden costar la vida a los manifestantes y que simplemente ahora se va a establecer una etapa de intervención en la que el SMAT se encuentra en la tercera etapa al momento de tener que reaccionar. Otro de las situaciones que es muy llamativa es que en esa lista de 11 posibles intervenciones de la fuerza pública se relacionan ejercicios de derechos con delitos, es decir, se pone la manifestación pública, la huelga dentro del documento, pero también se ponen ya delitos tipificados por el ordenamiento penal colombiano, como es la riña, como es la explotación ilícita de yacimientos, como es la usurpación de inmuebles y tierras, es decir, en un mismo documento se abordaron temas legales y delitos y esto ya pues genera mínimamente una preocupación frente a la lectura que se debe hacer de este tipo de lineamientos. Los lineamientos de la policía también refieren que el único derecho que se cede en la protesta es el derecho al buen nombre, pues menciona que los policías deben soportar insultos, pero la experta Manrique López dice que esto no es verdad. También se refiere al tema de las notificaciones que se deben hacer cuando se va a realizar una movilización y habla sobre la huelga de trabajadores. Quiero resaltar situaciones que me parecen llamativas. La primera de esta situación es que en el marco de la manifestación pública, lo que refiere la Policía Nacional es que el único derecho que se cede, el único derecho individual que se cede en el marco de una manifestación pública es el derecho al buen nombre y básicamente lo soporta diciendo los policías deben soportar que los traten mal, que los insulten, porque ese es un derecho individual que se cede en el marco del ejercicio de manifestación y de protesta. Y esto no es cierto, que afecta a derechos individuales, como por ejemplo la libertad de locomoción, como por ejemplo el derecho al trabajo, es decir, hay muchos derechos individuales que se traumatizan en el ejercicio de protesta y que lo que está haciendo hoy la policía al decir que el único derecho que se cede de manera individual es el buen nombre porque se deben soportar insultos y refiriéndose puntualmente a la fuerza pública, pues no se compadece con la realidad y resulta limitante. Pero otra cosa que menciona y que genera preocupación es que hace efectivamente la salvedad de que las manifestaciones no requieren de un permiso, que se trata de un aviso, pero a ese aviso la policía le pone una serie de parámetros que lo convierte realmente en un permiso. Por ejemplo, le dice a los policías que el aviso debe tener mínimo 48 horas antes de la manifestación y que la única manifestación que no requiere este permiso es la manifestación espontánea que no ocupe vías públicas. Y valga decir que tanto la Corte Constitucional en el año 2012 a través de la sentencia C742 de 2002, y posteriormente en la C281 de 2017 mencionaron que el ejercicio de la protesta no requiere permiso y que el aviso es eso, es un aviso que puede darse o no, es decir, que en ninguna ocasión la Corte ha regulado de qué manera se debe hacer ese aviso y que la falta del mismo, si se trata de ocupar vías públicas, puede convertir la movilización en un delito. Eso hoy no se encuentra regulado y no tenemos una ley estatutaria que regule el ejercicio de la protesta social, no estamos frente a limitantes realmente legales y estos lineamientos lo que resultan es en parámetros que le imponen limitantes al ejercicio del derecho. Otro punto que es muy importante es la mención que hace los lineamientos del ejercicio del derecho a la huelga. En dicha mención
dicen que la huelga es permitida y que no se puede patrocinar el ingreso de trabajadores minoritarios cuando la mayoría estén en huelga, es decir, de inmediatamente lo que pienso y lo que pensamos quienes nos encontramos acompañando el movimiento sindical, es decir, de lo contrario sí, si los trabajadores no son más del 50% en huelga, la policía puede promover el ingreso de trabajadores, la policía realmente puede intervenir los conflictos obrero-patronales, vamos a legalizar a través de lineamientos institucionales de la Policía Nacional, que la Policía Nacional intervenga los conflictos sindicales a los que muchísimas veces les hemos dicho que no deben hacer intervención porque a menos que prueben que se están cometiendo delitos, hurtos, bloqueos permanentes de vías, situaciones que típicamente se encuentren consideradas delitos, la policía no tiene por qué intervenir un conflicto obrero-patronal, pero a través de estos lineamientos se dice que sí lo puede hacer. Esas situaciones resultan muy preocupantes en estos lineamientos. El siguiente desarrollo de las otras situaciones que aborda, pues como dije anteriormente, se trata de delitos que se encuentren tipificados. Sí que hay una salvedad que valga decir resulta interesante y es, por ejemplo, frente a la obstrucción de vías públicas se hace la salvedad en la que dicen tiene que haber un bloqueo total de la vía, es decir, si hay otra vía de acceso no se puede impedir el ejercicio de manifestación y eso resulta interesante en la medida de que lo que hemos aprendido en la práctica es que la policía siempre quiere reventar el ejercicio de protesta cuando el mismo se hace en vía pública. Igual salvedad hace para la perturbación del sistema de transporte. Cierro con decir que preocupa enormemente que hay una retórica de parte de la policía a decir estos lineamientos tienen como fin que no se presenten vulneraciones al ejercicio de derechos de los ciudadanos, que hayan unas especies de procedimientos, es decir, primero diálogo, luego disponible de la policía y por último el antiguo SMAT, pero sigue preocupando la mirada coercitiva, valga decir, limitante que presenta la policía del ejercicio de derechos, como ya lo dije, tratando de imponer nuevamente una serie de permisos que hoy no están regulados. La promesa de este gobierno fue desmontar el SMAT para evitar la muerte de quienes protestan. Por el momento lo único que ha hecho es cambiarle de nombre. Falta ver cuál será su actuación al momento de intervenir en movilizaciones, que sin duda vendrán en los próximos meses. Agenda laboral. Estas son las actividades de la Escuela Nacional Sindical en la defensa y promoción de los derechos laborales. La Escuela Nacional Sindical ofrece el curso presencial de promotores y promotoras sindicales por los derechos humanos, la paz y la memoria histórica. Este se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, entre el 1 y 4 de noviembre de 2022, en las instalaciones de la EMS. Viviana Colorado, coordinadora temática de derechos humanos, nos cuenta sobre los objetivos de este curso. Desde la Escuela Nacional Sindical les extendemos una invitación especial para participar en el seminario presencial de promotores y promotoras sindicales por los derechos humanos, la paz y la memoria histórica, a realizarse próximamente en Medellín entre el 1 y el 4 de noviembre. Este espacio pedagógico está orientado al fortalecimiento de capacidades en líderes y lideresas sindicales como sujetos críticos, activos e incidentes en las agendas y planes de trabajo por la defensa de los derechos humanos. Para su desarrollo proponemos una metodología participativa de diálogo de saberes y pedagogías críticas enfocadas en brindar herramientas conceptuales y metodológicas. Entre los temas a trabajar están los derechos humanos, la protección y autoprotección para el ejercicio sindical, las garantías para la protesta social, la memoria histórica, el informe y el legado de la Comisión de la Verdad, los retos y desafíos del sindicalismo en la construcción de paz y herramientas comunicativas para la defensa de los derechos humanos. Nos acompañarán docentes, expertos y expertas a otras organizaciones sociales y a la academia. Esperamos que esta sea una oportunidad para el encuentro, el aprendizaje y el fortalecimiento de capacidades para nuestra labor de defensores y defensoras. Para mayor información e inscripciones se pueden comunicar con Paola Torres en el teléfono 320-830-3750. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.